Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy tenemos un programa especial que lo vamos a estar grabando desde el Museo Histórico Nacional. Aquí a mi lado tengo los lentes que pertenecieron al expresidente Salvador Allende y estoy en la sala de la Unidad Popular para hablar de este libro escrito por Diego Fischer, escritor, periodista uruguayo, que se llama La Gran Farsa y que cuenta un episodio de nuestra historia latinoamericana, de la historia uruguaya, donde también cobra protagonismo el presidente Allende, que cuenta el secuestro del entonces embajador británico en Uruguay, Jeffrey Jackson. Todo un entramado, un episodio que envuelve justamente la negociación de Allende para la liberación de este ciudadano británico, pero no quiero adelantarme más a esta historia. Vamos a darle paso y la bienvenida a nuestra conversación con Diego Fischer. Estamos hoy en el Museo Histórico Nacional en compañía de Diego Fischer. Diego, qué gusto tenerte aquí en el museo, en este salón, en estas salas que nos llevan al gobierno de la Unidad Popular, que es parte de lo que vamos a conversar hoy. Así que estamos felices de tenerte en Chile y que nos visites aquí en nuestro museo. Muchas gracias. El placer y la alegría es mía de estar aquí en Santiago nuevamente. Diego, bueno, y tengo aquí en mis manos tu último libro que viniste a Santiago a presentar, La Gran Farsa, que trata de un episodio que ocurre en los años 70, que es el secuestro de un embajador. No quiero adelantarme tanto en la historia, pero en el que también cobra protagonismo Salvador Allende para lograr la liberación de esta persona. Pero quería que fuéramos a los antecedentes, porque eres el escritor más leído de Uruguay, has escrito montones de libros referentes a la historia, periodista de formación. ¿Cómo se fue dando esto de juntar historia, literatura, esos caminos que a veces no siempre son tan evidentes, ¿no? Y esa necesidad de contar, porque tú lo mencionas aquí en el libro, de contar ciertos hechos para que las nuevas generaciones se enteren verdaderamente de lo que pasó? Claro, La Gran Farsa forma parte de una temática que yo empecé a investigar, porque la esencia de todos mis libros es eso, es una investigación en la que se sustentan. Te diría que relativamente reciente, porque fue en el año 2018, que publiqué un primer libro sobre la década del 70, una década tan compleja en todo el continente de América del Sur. Nos ubicamos, es plena Guerra Fría, auge de la Revolución Cubana, y en el caso de mi país, del Uruguay, es también el momento más violento y el auge, si se quiere, del movimiento de liberación nacional Tupamaros. Tú me preguntabas cómo yo llego a escribir. Bueno, llego a escribir por una razón muy sencilla, económica. Hace muchos años, estoy cumpliendo 32 años como escritor, publicando libros. En determinado momento me quedé sin uno de mis trabajos y bueno, habían nacido mis dos hijos. Eran muy chiquitos y habíamos comprado un apartamento y bueno, había que pagarlo. Y entonces, bueno, luego de procesar el impacto de una noticia de esas características, la depresión me duró 24 horas y comencé, no, pero es real esto que te estoy contando, no es novela, y decidí presentar un proyecto a una fundación, entonces se llamaba Banco de Boston, hoy Fundación Itaú, para la publicación de un libro. Y bueno, fue aceptado, el libro marchó muy bien. A los año y medio, 2 años me pidieron que presentara otro proyecto. Y te puedo decir que a comienzos, esto sucedió en los 90, y ya para el año 95, más o menos, comencé a lo que yo llamo la carrera profesional como escritor, a publicar en editoriales multinacionales.
y de allí no he parado, felizmente, espero no parar. Empecé con libros, siempre con una temática histórica, pero siempre es el periodista que invita al escritor. Tiene que haber un detonante, que ese detonante siempre es una noticia o una información que no ha sido conocida o manejada por los textos de historia. Y en base a eso empiezo a investigar. Y bueno, el resultado son varios libros ya, unos cuantos libros publicados, ¿no? En este caso de La Gran Farsa, ¿cómo fue el proceso de investigación? Porque tú también cuentas en las primeras páginas que es información a la que hoy se puede acceder porque antes no estaba disponible. Claro. Porque hay una norma no escrita, o si es escrita no la conozco, pero en la mayoría de los países desarrollados, para llamarlos de alguna forma, en este caso Inglaterra, los archivos se mantienen reservados por 50 años. Bueno, en los Estados Unidos nos hemos enterado estos días que el presidente Donald Trump ha liberado buena parte de los archivos de John Kennedy, por ejemplo. Algunos están cerrados de por vida. En este caso es el Foreign Office, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que tenía los archivos del embajador británico Jeffrey Jackson, que fue secuestrado por los Tupamaros en 1971, en un plan que tiene un nombre, ya el nombre mismo nos indica que nada bueno podía esperarse de ese plan, se llama Plan Satam, que consistía en secuestrar a figuras del ámbito diplomático, pero también y fundamentalmente empresarios muy importantes del Uruguay, también hubo hombres políticos. Y en el caso concreto yo me concentro en la Gran Farsa en el secuestro de Jeffrey Jackson, que era nada menos que el embajador de Inglaterra. Esos documentos que dan sustento a este libro son documentos que comenzaron a liberarse en el año 2021. Recién. Muy reciente, muy reciente. Yo pensaba publicar ese libro en el año 2021 porque se cumplían 50 años de ese episodio y del otro gran episodio que es la fuga del penal de Punta Carretas, que después si querés podemos hablar de eso también, pero me encontré con que comenzó el proceso de desclasificación, pero además estábamos en plena pandemia, por lo cual eso se demoró un par de años más. Yo mientras fui investigando en lugares, muchas veces cuando uno se planta frente a un tema y digo, ¿dónde puedo encontrar información? Además de las fuentes tradicionales, que puede ser el Archivo General de la Nación, en mi caso, en mi país, el Museo Histórico Nacional. Esos son los lugares clásicos, las fuentes de las que abrevo habitualmente. Pero en este caso había que, bueno, trasladarse al exterior, es decir, levantar la mira y a investigar en Londres, ¿no? Y fue allí donde nos encontramos con que, bueno, esos archivos iban a demorar un tiempo más para ser liberados y tener acceso. Pero felizmente tuvimos acceso. Y si yo te digo que el material grueso fueron 1500 páginas, Wow. Por supuesto que en inglés, y que luego con un equipo, ¿no?, de personas que trabajamos, que me apoyan, me apuntalan en la investigación. Bueno, hicimos una decantación, quedaron en 500 y luego, bueno, finalmente hubo que hacer muchas veces eran documentos repetidos o el mismo tema abordado por diferentes personas. Y bueno, finalmente de esa decantación quedó creo que el material más importante que está en este libro. ¡Wow! ¡Qué trabajo! ¿No? Y como tú decías, ya no solo lo que uno tiene más próximo, sino ya salir a buscar estos archivos que se han desclasificado en los últimos años. La Gran Farsa, un retrato de un país en llamas. Quería que nos contaras el contexto en que ocurre esto, que yo creo que da pie para hablar de un país en llamas. Sí. Volvamos al inicio de los años 60, incluso tú mencionas aquí. Claro. ¿Cómo se va armando este paisaje en Uruguay, yo creo que en América Latina, que hace que ocurra esta violencia tan grande?
Sí, impensable para nuestros países, ¿no? Que fueron países pacíficos. Por lo pronto el Uruguay no se había disparado una bala desde 1904, Wow. que fue la última revolución o guerra civil que hubo, ¿no? Después el país transcurrió por los caminos de la libertad, de la democracia, del diálogo y de la paz, por supuesto. Bueno, esto hay que ir un poquito más atrás que la década del 60. Yo te diría que el tiempo o el año clave en esto es el año 1956, cuando en Uruguay comienza una crisis que se va a prolongar largamente por casi 2 décadas, que fue el fin de la guerra de Corea. Dejamos de vender carne y los productos que el Uruguay produce, y el país comenzó a vivir una crisis que al comienzo, en los primeros años, fue estrictamente económica. Un país que no crece durante una década, cuya economía se estanca y no crece, podemos imaginarnos cuál puede ser su futuro. Bueno, lo vivimos, lo padecimos. Pero también el mundo había cambiado, porque Europa se recuperó mucho más rápido de lo que por lo pronto los políticos uruguayos o los dirigentes políticos con responsabilidad de gobierno pensaron o no se dieron cuenta de que Plan Marshall mediante la Europa devastada por la guerra, 10 años más tarde ya estaba nuevamente transformándose en un continente con países que eran potencia. Y el mundo cambió, el escenario mundial cambió, y el Uruguay siguió apostando a una política que ya mostraba datos muy elocuentes de agotamiento, un modelo económico que había surgido a comienzos del siglo XX y se seguía aplicando y se seguía llevando adelante. En el año 63, en el año 61, un hecho también muy, muy importante es la visita a Uruguay de Ernesto Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Viaja a Uruguay a la conferencia de Punta del Este de la CIES, Conferencia Interamericana de Economía, en la que los Estados Unidos lanzan, el gobierno de John Kennedy, lanzan la Alianza para el Progreso. Allí, eso fue en Punta del Este, Guevara pronuncia una histórica conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República ante miles de personas que desbordaron ese edificio. Estaba en su esplendor y en su apogeo. Ya me imagino cómo habrá sido eso. Claro, ese hombre carismático, sin lugar a dudas. Y mira qué curioso, en ese momento él desaconseja una revolución o la vía de las armas en el Uruguay. Palabras más, palabras menos, él dice, es inviable una revolución en el Uruguay. ¿Por qué? Porque en este país están las condiciones dadas para que los cambios y las transformaciones se realicen por la vía pacífica y la vía de las urnas. El hecho que yo esté hablando aquí ante ustedes habla claramente que este es un país democrático y que esto no se puede dar o no se daría en ningún otro país de América del Sur. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan, en ese momento gobernaba el Partido Blanco o Partido Nacional, piensa totalmente diferente a lo que pienso yo y me ha permitido dar esta conferencia. Y ahí pronunció una frase que luego se transformó en un eslogan. Se sabe cuándo se dispara la primer bala en una revolución, pero nunca la última. 2 años después, los simpatizantes de Che Guevara y de la Revolución Cubana, que era el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, comienza sus actividades terroristas en el país. Primero, eran robos, asaltos, se ganaron el apodo de los Robin Hood de esta historia. ¿Por qué? Robaban a los ricos decían ellos, para repartir entre los pobres, cosa que era una gran mentira.
Habían golpes de efecto, robaban de repente un camión de reparto de leche e iban a un cantegril o a un barrio, Villa Miseria, no sé cómo se le llama en Chile, los asentamientos precarios, y repartían la leche allí. Pero detrás de todo eso se estaba tejiendo una película, se estaba filmando una película de violencia que iba a adquirir momentos tremendos. Es decir, esos guerrilleros, que además vienen de una clase media alta, muchos de ellos tienen un origen que era gente culta, todos o casi todos universitarios, bueno, comienzan a perpetrar hechos de violencia, a sembrar el terror, a matar gente, a matar guardias civiles, a secuestrar y matar. Entonces ya la opinión pública los empieza a ver con temor y aquella fama de Robin Hood desaparece. Y estos hechos se hacen mucho más cruentos justamente en el periodo que va, podemos marcar una fecha, en 1968, pero sobre todo en 1970 y 1971. Mueren, por ejemplo, en el año 70, son asesinados más de 25 guardias civiles, es decir, policías que estaban cumpliendo su función o custodiando un banco o simplemente en la calle, pero cumpliendo con su función. Se cometen atentados terribles. Ellos, antes del plan Satán, crean lo que se llama el plan Cacao, que era dinamitar o atentar contra los lugares donde se divertía la oligarquía, como ellos llamaban, o la alta burguesía. Es así que vuelan restaurantes, vuelan boates, y en uno de esos atentados, uno fue contra el Club de Golf de Montevideo y otro contra el Club Bowling de Carrasco, muere una limpiadora. Entonces, aquellos que ellos decían defender y por los cuales luchaban son las víctimas. O muchas de esas personas fueron víctimas. Llegaron a asesinar a un peón rural, porque en una estancia en el Maldonado, este peón, que era un hombre de trabajo, descubre circunstancialmente un enterradero de ellos, ¿no? Y bueno, y simultáneamente lanzan ese plan Satán, que implicaba el secuestro de, llegaron a ser casi 12 personas, y la figura más, digamos, importante del panorama internacional, porque secuestraron al cónsul general de Brasil, secuestraron y asesinaron, al primero fue Dan Mitrione, que era un asesor del FBI, que estuvo trabajando en la policía. Se decía que les enseñaba técnicas de tortura. Hay dos bibliotecas, hay unos que dicen que era simplemente un asesor del FBI, especializado en neutralizar manifestaciones estudiantiles, y otros dicen que directamente fue enviado para enseñar técnicas de tortura de apremio en el Uruguay. Y el 8 de enero de 1971 secuestran a Jeffrey Jackson, embajador de Inglaterra. ¿Qué buscaban los Tupamaros? Eso era, ahí iba mi pregunta, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este plan Satán? Claro, de ese plan Satán el objetivo terminó siendo uno. Primero, demostrarse y pararse frente al gobierno constitucional y democrático del presidente Jorge Pacheco Areco como una real fuerza de poder alternativo. Eso fue lo que terminó siendo. Pero ellos decían que secuestraban para canjear a sus secuestrados por la dirigencia del MLN, que había sido, a lo largo de 2 o 3 años, había sido apresada por la policía. No habían intervenido en absoluto los militares o lo que se llamó luego las fuerzas conjuntas. Pero lo que realmente ellos estaban buscando, no solo desafiar a ese gobierno, era hacer caja. Porque cada uno de estos secuestros tuvo un rescate
En el caso del embajador Jackson, $100.000 de la época. En otros casos, empezaron pidiendo $2 millones. Es ahí donde interviene Chile después. Es decir, interviene en la negociación, aclaro. Y terminaron cerrando el trato por $100.000. Pero en el caso de los otros, sobre todo de los empresarios, y en el caso del cónsul general de Brasil, ellos obtienen $300.000 de aquella época, ¿no? Creo que esa cifra la tenemos que multiplicar por 3. De esa manera obtenían recursos para financiar su movimiento y esa siembra del terror que fue tremenda en los años 70, ¿no? Que terminó destruyendo la democracia más, junto con la chilena, eran las democracias más respetadas, estables y largas, extensas en el tiempo de América del Sur, ¿no? Diego, y aquí en Chile, digamos, para las nuevas generaciones sobre todo, tenemos asociados los Tupac Amaru con Pepe Mujica, y sí, con porque su fue uno de los dirigentes, tanto él como su mujer, Lucía Topolansky, fueron cabezas muy importantes del movimiento Tupac Amaru. Mujica estaba preso en la cárcel de Punta Carretas, es uno de los dirigentes que se va a fugar unos días antes de la liberación del embajador Jackson, en una fuga que es novelesca, que figura en el libro Guinness de los récords, porque esta gente lo que hace es, en un edificio, hoy es un shopping, ¿no?, del penal de Punta Carretas, uno de los shoppings más importantes, si no el más importante de Montevideo, logran perforar los pisos y cavar un túnel a través, un túnel por debajo de una calle y salir en la sala de una casa vecina. Tanto el shopping como la casa, tanto el lugar, Punta Carretas, como la casa por la que emergieron una noche, madrugada noche, existen. Hoy en Montevideo, para quienes quieran ir a ver ese espacio donde se dio esta fuga histórica. Hablábamos de los que se fugaron. Bueno, ahí se fugó toda la cúpula, lo que significó el golpe más duro, o uno de los golpes más duros que tuvo que enfrentar. Por un lado, la policía por la humillación que implicó. Y por otro lado, el presidente de la República entonces, que a las 48 horas convoca ahí sí a los militares y a las fuerzas conjuntas, es decir, a los militares de las tres armas, ¿no?, Ejército, Marina y Aviación, a reprimir la subversión. Era un estado de conmoción interna que es muy difícil imaginarse. Queda claramente expuesto recorriendo la prensa de aquel tiempo. Yo era muy niño, pero tengo diría en los recuerdos, alguna imagen y algún perfume de una sociedad que se enfrentaba en una guerra no declarada abiertamente, ¿no? Simultáneamente a eso había una movilización social impresionante, porque yo te hablaba de esa crisis económica tremenda, que, eso generó desocupación, cierre de industrias, de empresas, y esa clase media vigorosa, que fue una de las características del Uruguay y de la democracia uruguaya, que daba sustento a esa democracia, vio cómo sus derechos adquiridos a lo largo de décadas se iban perdiendo. El descontento social era muy grande. Y por otro lado teníamos al Partido Comunista, que era el que alentaba todo el movimiento estudiantil. Fíjate que en este tiempo que te hablo de 3, 4 años, murieron en enfrentamientos con la policía 10 estudiantes. 10 muchachos de 17, 16, 18 años. Una cosa terrible. Era una cosa terrible. El Partido Comunista estaba infiltrado en los gremios, en los sindicatos y en el movimiento estudiantil. Entonces era un estado de conmoción interna. Y a eso el gobierno constitucional reaccionaba siempre dentro de la ley, pero en el borde, en el filo, apelando a los instrumentos que la Constitución otorgaba para situaciones de esa naturaleza, suspendiendo las garantías individuales, en fin.
Pero fue un momento tremendo, que también se vivía o empezaba a vivir en la Argentina, también comenzó a vivirse en Chile, es decir, en el Cono Sur, ¿no? Fueron años terribles. Así es. Vamos al día del secuestro de Jeffrey Jackson, y porque aquí viene también este cruce con la historia de Chile, con lo que estaba pasando aquí, como tú decías. Secuestran al embajador británico en Uruguay. Como tú decías, en realidad el objetivo era hacer caja de alguna manera. ¿Cuánto tiempo está secuestrado? Está casi 9 meses. En condiciones deplorables, violatorias de todos los derechos humanos. Ellos todos los secuestrados. Hoy se puede visitar lo que fue la cárcel del pueblo en Montevideo. Una de las cárceles, porque llegaron a ser 10, ellos se llamaban berretines. Esto era en un sótano en el barrio del Cordón, que es un barrio muy céntrico de Montevideo, donde el embajador Jackson vivió en ese sótano, malvivió en ese sótano durante 8 meses y largos, con una altura de 1,70 m. No se puede decir que era una cárcel, eran jaulas de 1,80 m de largo, 1 metro de ancho. Dormía sobre una parrilla de hierro que tenía algo que se podía emular a un colchón, al punto que cuando fue liberado, en su espalda tenía 26 escaras. No vio la luz durante todo ese tiempo y el aire era asfixiante, uno se puede imaginar. El aire entraba por un pequeño caño de muy pequeño diámetro y le daban agua para beber, pero para higienizarse tenía que hacer sus necesidades en un tacho de plástico, y para higienizarse cada 15 días le daban una jarra de agua y una toalla que previamente usaban sus carceleros. Violatorio de todos los derechos humanos más elementales, el primero y el fundamental, la libertad. Y bueno, allí malvivió el embajador Jackson, a quien sometían a interrogatorios, suero de la verdad mediante. A él y a todos los secuestrados, ¿no? No fue únicamente él. Y bueno, cuando se produce el secuestro, el primer ministro inglés era Edward Heath, y Douglas Home era su canciller, secretario de Estado para las Relaciones Exteriores. Él estaba volviendo de una gira de las ex colonias británicas de Asia, y en Kuala Lumpur se encuentran y le dan la noticia de que había sido secuestrado Jackson. Y ahí comienzan una serie de movimientos en la interna británica que tenían una gran preocupación. Un año atrás había sido secuestrado el encargado de negocios británico en Montreal, Canadá, por el Grupo de Liberación de Quebec. Y ese secuestro fue muy mal manejado por el gobierno. Era el gobierno de Trudeau en Canadá, y muy mal manejado por el gobierno británico. Cosa que la opinión pública luego les reprochó durante mucho tiempo, y tuvo un costo político muy alto. Y la obsesión de Heath era no repetir un caso Cross. Cross fue liberado finalmente por las fuerzas de seguridad canadienses. Lo dejaron en el olvido. Cosa que no sucedió con Jackson, entre otras cosas por esa preocupación de que no se repitiera la historia. Y bueno, y comienzan las negociaciones, y es ahí donde aparece Chile y Salvador Allende. Porque el primer ministro, Heath, a través del ministro de Relaciones Exteriores y el embajador aquí en Santiago, que era un señor Highland de apellido, le ordenan que le planteen y le pidan a Salvador Allende que sea mediador para lograr la liberación del embajador Jackson. ¿Por qué Salvador Allende? Porque se sabía que él tenía muy buena relación con los tupamaros jóvenes. Y aclaro esto, ¿no? Allende está en los documentos expresamente donde se transcriben conversaciones.
e informes, estaba completamente en contra de los secuestros y del pago de secuestros, de pago de recompensa, de rescates. Y ahí había una figura muy importante en esta historia, que es un joven uruguayo llamado William Whitelock, un muchacho de 21 años que cuando llega al poder la Unidad Popular, muchos uruguayos, también hubo brasileños y peruanos, vinculados a movimientos de izquierda, vinieron a fincarse a Chile. En el caso de los uruguayos, eran la mayoría, en su enorme mayoría, fueron centenares, quizás llegaran a algún par de miles. Eran jóvenes que les habían dado la opción en Uruguay. La Constitución habilitaba el destierro para aquellas personas que habían cometido delitos, pero no delitos de sangre. Entonces, todos estos jóvenes eran integrantes, simpatizantes del MLN, de los Tupamaros, pero no habían cometido delitos de sangre. Whitelock conoce y se enamora de una de las secretarias de Allende, de Isabel. Y eso hace que él tenga una vía directa con el presidente Allende, a quien acompañaban los fines de semana a su casa, o mejor dicho, a la casa de la payita de su amante y secretaria, el Cañaveral, ¿no? Y practicaban juntos tiro de metralleta. Lo cual, si uno mira con el diario del lunes, era como una premonición de lo terrible que iba a pasar poco tiempo después aquí en Chile también, ¿no? Y bueno, y fue Allende, a través de Whitelock, que tomó contacto con los Tupamaros y, a su vez, con el embajador británico en Chile. Y las negociaciones se prolongaron por varios meses, hasta que en determinado momento, y no quiero dar mucho, seguir espoleando el libro, claro, ¿no? En determinado momento, Allende pone una suerte de ultimátum que el tema se tenía que resolver. Claro, porque se temía por la vida del embajador. Y yo puedo afirmar hoy, hay otra cosa muy, muy importante. ¿Por qué Allende se compromete tanto con esta historia? Porque en aquel momento Chile y Argentina estaban, como lo estuvieron años después, al borde de una guerra por el diferendo de Beagle, del canal de Beagle. Y lo que quería Allende, y ahí demuestra él sus dotes de hombre de Estado, o asume las responsabilidades de gobernante, que fuera árbitro la corona británica. Entonces, él vio al aceptar el pedido de ser mediador que le hace Heath, la posibilidad de demostrar su buena voluntad y su capacidad y lograr lo que finalmente logró, que la corona británica fuera árbitro en ese diferendo, ¿no? Luego pasó lo que pasó, pero el paso fundamental, y creo que detrás de eso, la negociación estuvo enmarcada por eso, ¿no? Y bueno, esa Allende hoy yo sostengo, sin lugar a dudas, que el embajador Jackson fue liberado, pago de rescate, gracias a la gestión que hizo el presidente Allende. Wow, todo un episodio de la historia del cual la verdad es que yo no había escuchado nunca y se conoce muy poco o nada. Creo que no se conoce. Todo esto que estoy contando no es novela, sino que está respaldado por documentación, y mucha documentación. Diego, bueno, ya nos quedan apenas un par de minutos, 3 minutos específicamente. Por supuesto, la invitación a que lean tu libro, porque además es muy cautivador como uno va siguiendo la historia. Con estos documentos que recién comienzan a desclasificarse o se puede tener acceso públicamente, me imagino que van saliendo otros temas que no pudieron contarse aquí. ¿Tienes ya en mente otros temas históricos de los cuales te gustaría escribir? Sí. Yo tengo una agenda y tengo un contrato con Editorial Planeta que me exige una novedad por año.
Hay que escribir rápido, una novedad por año. Hay que investigar mucho. Claro. y hay que escribir sostenidamente. Estoy trabajando en lo que va a ser la novedad de este año, en diciembre, que es la fecha en que los primeros días de diciembre que salen mis libros. Pero Planeta no me deja decir, son ellos que anuncian el tema. Pero sí, hay mucho material. Esta historia, la historia, por lo pronto en mi país, recién empieza a desmadejarse. Hasta ahora, en el Uruguay, desde el año 85, que fue el año que retornó la democracia, se construyó un relato mentiroso sobre los hechos de la década del 70. Quienes fueron, no exclusivamente, pero sí la causa fundamental de la caída de las instituciones y de la democracia uruguaya, armaron un relato que llega hasta nuestros días y que es una gran farsa, una gran mentira. Entonces es bueno, con documentos mediante, no es la palabra apasionada de nadie, sino lo que dicen los documentos, y en los documentos está la verdad, que se empiece a mostrar y a dar otra visión de la historia, para que la gente lea y saque sus propias conclusiones. Ese es el cometido. Y yo lo pongo ahí en el prólogo, ¿por qué escribí esta historia? Y la escribí simplemente por mis hijos y por mis nietos. Porque no quiero que jamás tengan que vivir un tiempo como el que a mí me tocó vivir en la infancia y sin mayores consecuencias personales o familiares, aclaro, porque en mi familia no hay ni heridos ni presos de uno y otro bando, éramos ciudadanos comunes y corrientes. Pero el terror y el horror lo vimos y no quisiera que mis hijos y mis nietos tuvieran que vivir o pasar por una situación de esa naturaleza, como tampoco ninguno de mis compatriotas. Por eso me embarqué en la gran farsa. Diego, muchas gracias por compartir parte de esta historia, que uno la va leyendo de corrido, mucho conectado con nosotros. Además es una época que nos llamó a todos como latinoamericanos, sí. Nos llama porque son episodios similares que ocurren. Es un pasado que permanentemente está volviendo a los medios, en la memoria de mucha gente, ¿no? Entonces es bueno para las generaciones jóvenes no dejar que esto quede en el olvido, no solo en el olvido, sino que sea una historia hemipléjica, como yo le llamo. Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado aquí en el Museo Histórico Nacional. Sí, un lugar adecuado y realmente espectacular, ¿no? Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.